Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos mitones. Se tejen muy fácil, a 2 agujas. Miren, vamos a aprender cómo tejerlos con cualquier número de agujas, cualquier tipo de lana, a tu medida. Son calentitos, cómodos, para usar celular, para usar, bueno, ya saben, los mitones para los días fríos es una salvación. Para los principiantes voy a explicar cada paso. Seguramente van a poder tejerlos. ¿Cuánta lana se necesita? Miren, vamos a tejer ahora la otra. 25 gramos, 24, bueno, con 50 gramos van a poder tejer un par de mitones. La lista de materiales: una aguja crochet para esconder los hilitos, un par de marcadores, aguja lanera para coser, obviamente una tijera. Los mitones se tejen ida y vuelta y después hacemos la costura, por eso podemos tejerlos con agujas rectas o con agujas circulares, tejiendo ida y vuelta, como les parece más cómodo. Vamos a necesitar 2 números de agujas, en mi caso número 325 y número 275. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a tejer aquí con el punto elástico con la aguja número 275, después tejemos el resto con aguja número 325 y elástico número 275, para que el elástico, bueno, quede bien posicionado sobre la mano. También se puede tejer con, bueno, agujas circulares, que tejo todo con agujas circulares, tejemos ida y vuelta simplemente. Después lana, estoy tejiendo con esta es de Sencherle Fábrica de Lanas, aquí en Buenos Aires. Es lana merino 100%, comparamos con el número 325 de agujas, así. Bueno, fabricante no indica cuántos metros hay en 100 gramos, tampoco para qué número de agujas, pero bueno, viendo el grosor de lana, uno puede imaginar que para los mitones, para las medias, calcetines, va perfecto. Entonces voy a usar este color precioso, miren. A ver, así. Color celeste con blanco, gris. Muy lindo color. Así que bueno, ahora vamos a ver entonces cuántos puntos hay que montar, según con qué número de agujas van a tejer, con qué lana. Siempre, siempre indispensable, sabemos tejer una muestra de tensión. Aquí tengo montados 30 puntos más 2 puntos de borde, 32 puntos, y tejí punto jersey, o sea, una vuelta con los puntos al derecho, vuelta del revés con los puntos al revés. Tejemos una muestra y tomamos la medida. Aquí en 30 puntos hay 15 centímetros, ¿no? Siempre tejen una muestra, por más que van a tejer con el mismo artículo que yo, con el número de agujas. Bueno, cada uno tiene la tensión de tejido diferente, y aparte necesitamos saber el contorno de la mano. El contorno se mide de esta forma: colocamos así la mano sobre la mesa y aquí en este lugar más ancho, a mí me dio 20 centímetros y medio el contorno. Vamos a ver, miren, 20 centímetros y medio. Entonces tomamos esta medida aquí para saber cuántos puntos hay que montar. Indispensable. Según mi muestra de tensión, en 30 puntos más 2 puntos de borde no contamos, hay 15 centímetros. No sabemos cuántos puntos hay que montar, X cantidad de puntos, pero sabemos que el contorno de la mano 20 centímetros y medio. Realizamos el cálculo: 20 centímetros y medio, multiplicamos por 30 y dividimos por 15. El resultado nos da 41 puntos. Lo vamos a redondear porque tiene que ser número par. Podemos sumar un punto o restar un punto. Tengo que montar 40 puntos. Eso estamos tejiendo la muestra con aguja número 325.
Y para saber cuántos puntos hay que montar, bueno, 40 puntos, sumamos 2 puntos de borde y voy a montar 42 puntos, pero sobre las agujas número 275. ¿Por qué? Porque, bueno, punto elástico se estira y obviamente para que quede bien posicionado sobre la mano. Sobre las agujas número 275 voy a montar 42 puntos. Ahí van 2, 3 y sigo montando. Voy a sacar una aguja y tejemos punto elástico, uno por uno, un punto al derecho, un punto al revés. Primer punto de borde paso sin tejer, tejemos punto derecho, revés. Así tejo hasta finalizar la vuelta y siempre en cada vuelta último punto de borde tejemos al revés y primer punto de borde pasamos sin tejer. Y en la vuelta número 2, primer punto de borde paso sin tejer, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Punto revés, tejemos al revés. Tejemos elástico uno por uno. En centímetros son 8 centímetros o 26 vueltas. Después de tejer punto elástico, tejí 5 vueltas con el punto jersey, con todos los puntos al derecho en las vueltas del lado del derecho, vueltas del lado del revés, los puntos al revés. No se olviden de, después de tejer punto elástico, pasar sobre las agujas número 325. Entonces tejí 5 vueltas. En la vuelta número 6, aquí en el centro, vamos a agregar un punto. En total sobre las agujas tengo 42 puntos. Voy a tejer 21 puntos con los puntos al revés. Estoy sobre el lado revés del tejido. Ahí van 2, 3, 4. Y aquí en el centro voy a agregar un punto. Voy a subir entre los puntos esta hebra y voy a tejer punto revés retorcido. Tomamos el punto por detrás para que no quede espacio entre los puntos. Ahí agregamos un punto y sigo tejiendo con los puntos al revés hasta finalizar la vuelta número 6, donde tejemos con el punto jersey. Y empezamos a tejer los aumentos para el dedo pulgar, realizando los aumentos aquí en el centro. Los puntos que pertenecen al dedo pulgar tejemos con elástico uno por uno, punto derecho, punto revés. Entonces miren aquí la cantidad de puntos sobre las agujas. Ahora 21 puntos, un punto que agregamos y 21 puntos. Colocamos marcadores y los aumentos vamos a realizar en cada vuelta del lado del derecho, después de marcador y antes de marcador. O sea, aquí en el centro va a ir creciendo el tejido de la siguiente forma. Y estos puntos aquí tejemos con punto elástico uno por uno. Entonces, vuelta número 1, en total tejí 18 vueltas con aumento. Tejemos con los puntos al derecho hasta el marcador. Realizamos los aumentos. Después de marcador voy a subir un punto entre una hebra entre los puntos. La tejemos como derecho retorcido. Después tejemos un punto al revés. Y agregamos un punto antes de marcador. También lo tejemos como derecho retorcido. Y así voy a ir agregando los puntos en cada vuelta del lado del derecho. En la vuelta del lado del revés simplemente tejemos todos los puntos al revés, y los puntos que están entre los marcadores tejemos como punto elástico aquí, elástico uno por uno. ¿Ven? Entonces se van a ir agregando los puntos. En total tejí 18 vueltas. Vamos a ver en centímetros. Pueden ir probando porque por ahí si tejen los guantes para un hombre, por ahí tienen que tejer un poco más vueltas con aumentos, y aquí son 5 centímetros y medio aproximadamente de lo que tejí con los aumentos. Coloqué los marcadores más finitos para que sea más cómodo de tejer y para que no quede espacio aquí entre los puntos.
Miren, en la siguiente vuelta con aumentos, aquí me toca, por ejemplo, tejer punto derecho, revés, entonces voy a subir un punto y tejerlo al revés, retorcido. Así, de esta forma lo tejemos por detrás. Punto revés, derecho, revés, derecho, y aquí agregamos otro punto, punto revés, revés retorcido. Paso marcador y sigo tejiendo. De esta forma voy a aumentar los puntos, aquí elástico uno por uno, y de otro lado, bueno, entre los marcadores tejemos los puntos como se nos presentan. Después de tejer los aumentos, lo que vamos a seguir tejiendo aquí con ida y vuelta el dedo pulgar y los puntos antes de marcador y después de marcador pasamos sobre las agujas auxiliares, pero primero voy a tejer estos puntos al derecho hasta aquí para que la hebra quede posicionada de este lado para poder tejer aquí este punto elástico. Entonces nosotros tejemos hasta el marcador. Tejí con puntos al derecho hasta el marcador. Voy a pasar estos puntos sobre una aguja auxiliar. Y voy a pasar estos puntos también sobre la aguja auxiliar. Y ahora voy a tejer ida y vuelta con elástico uno por uno, punto derecho, punto revés. Aquí está la hebra. Aquí primer punto, en esta vuelta voy a tejer al derecho y después en todas las vueltas primer punto de borde lo vamos a pasar sin tejer. Entonces derecho, revés, derecho, revés. En mi caso tejí ¿cuántas? 11 vueltas, pero esto depende de qué tal largo necesitan tejer este dedo. Siempre se puede probar, depende de talle, del largo de los dedos y todo eso. Revés, punto de borde, aquí tejemos al revés. En todas las vueltas desde aquí, primer punto de borde paso sin tejer y último punto de borde tejemos al revés. Bueno, esta es la segunda vuelta. Y ahora voy a cerrar los puntos tejiendo dos puntos juntos al derecho, dos puntos juntos, así voy a cerrar todos los puntos. Dejamos suficiente cantidad de la hebra para después hacer aquí la costura. Es mejor siempre dejar más que menos. A ver, aquí ajustamos. Y bueno, y aquí esta parte ya está terminada. Esto va a ir así. Aquí se realiza la costura. Y después ahora vamos a seguir tejiendo esta parte. ¿Qué hacemos? Pasamos todos los puntos. Pasamos los puntos de la aguja auxiliar sobre esta aguja. O sea, esto va a ser así. De las agujas auxiliares pasamos los puntos para seguir tejiendo. Ahí pasé los puntos sobre la aguja, tomamos la hebra y tejemos con punto jersey, ida y vuelta. Tejemos, en mi caso tejí 12 vueltas con el punto jersey, después pasé sobre las agujas número 275 y tejí punto elástico 14 vueltas. En centímetros, el punto jersey desde aquí, o sea, nosotros estamos ahora aquí en este lugar, tejí 4 centímetros y medio y después elástico uno por uno 4 centímetros, sí, 4 centímetros.
Y claro que sí, el largo que van a tejer depende del largo de los dedos, del tamaño, de su deseo. O sea, puede ser más corto, un poquito más largo. Lo mismo pasa con este dedo. Y por último falta cerrar los puntos. Los cierro de la siguiente forma, miren. Primer punto de borde, tejo al derecho. Paso punto sin tejer, perdón, tejo 2 puntos juntos al derecho. Paso los 2 puntos sobre la aguja izquierda y tejo punto derecho, 2 puntos juntos al derecho. Cerramos con el método I-cord de un punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. ¿Por qué elegí este método? Porque queda cómodo, no se estira, al contrario, no se achica el punto. Entonces, bueno, para mí es un súper método de cerrar los puntos. Y lo que nos va a faltar es hacer la costura aquí y realizar una costura aquí por el costado. Nada más que eso. Bueno, corazones, espero que les guste este tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao.